Romanos 12. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo y el título dice, deberes cristianos. Dice el versículo primero, así que, leamos juntos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Celestial, amado Dios, ya le hemos dado lectura a su palabra. Gracias por eso, Señor. Ahora le rogamos una vez más que usted, Dios mío, prepare nuestros corazones para recibir su palabra, Señor. Que no solamente, Dios mío, la recibamos, la podamos entender. Gracias, Dios mío, porque usted nos permite en esta mañana juntos compartir su palabra, Señor. Gracias le damos, Dios mío, porque lo que vamos a oír de usted, recibir de usted, tomar de usted para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Tengo un resfriado que me traje del sur y me cuesta no tener tos. Pero gracias a estas cositas, permítame, nadie debe comer dulce hasta ahora, pero hace bien. Nos cuesta muchas veces tomar deberes, como decía el hermano Salomón. Muchas veces queremos solamente, ¿qué cosa en vez de los deberes o responsabilidades? Los derechos, ¿verdad? Y hoy día más que nunca están en este mundo globalizado los derechos. Usted va al consultorio nomás, CESFAN, en el sur vi que se llamaban SECOF, y tienen otro nombre también los CESFAN. Y hay un letrero grande, no sé si lo han visto, donde dice los derechos, ¿verdad?, del paciente, pero también dice los deberes del paciente. Que nos cuesta muchas veces hacer nuestros deberes. Siempre tratamos de esquivar un poco nuestras responsabilidades y hacemos un poco de algo y queremos hartos derechos, poquitos deberes y hartos derechos. Alguien va a buscar un trabajo y quiere ganar harto beneficio y trabajar poco. Nos quejamos de aquellos que cuando vamos a hacer uso de algún estamento público, ¿verdad?, que se dan la vuelta, que nos mandan de vaya a la otra sala, ¿verdad?, vaya a la cabina número 5, vaya después a la 6, y nos quejamos de que nunca nos solucionan nuestros problemas o alguna cosa que necesitemos y que la gente no hace su trabajo. Pero nos preguntamos nosotros como hijos del Señor si nosotros hacemos el nuestro con Dios, ¿verdad? ¿Queremos solo sus beneficios? ¿O también le decimos, Señor, ya vengan nuestras responsabilidades como hijos del Señor? Y la semana pasada nos decía que eso era parte de nuestros deberes cristianos. Y aquí en esta mañana, el apóstol lo más interesado que estaba era que la gente pudiera entender, porque mucho le habla al pueblo de Israel. Este libro estaba escrito por Pablo, ¿verdad?, dirigido a una iglesia en Corinto. Y en esta mañana nos dice aquí a la iglesia de Lormida, que así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay gente que ha tomado estas cosas, ¿verdad?, y se ha hecho en el nombre de Dios, puesto su cuerpo en sacrificio, pero no de la manera que Dios espera, ¿verdad? Hay gente que se pegaba latigazo, que se quemaban sus cuerpos, que hacían tantas cosas creyendo que eso le agradaba a Dios. Los antiguos presentaban sacrificio a Dios, pero no dejaban su vida, ¿verdad?, su vida que a Dios no le agradaba. Se daban cuenta que habían hecho algo, ya presentaban el que tenía un becerro, el que no tenía tanto un palomino, pero su vida
no reflejaba, ¿verdad?, lo que Dios quería que fuera. Y aquí el apóstol Pablo se lo sigue diciendo. Y nos dice a nosotros también en esta mañana, nuestros deberes cristianos es lo que nosotros debemos hacer cada día, ¿verdad? No es algo que hay que hacer cuando yo me sienta que estoy agradándole al Señor y vivo este momento. Y después vuelvo, ¿verdad?, a la vida sin Cristo. ¿Le agradará eso al Señor? ¿No? Entonces, ¿sabe que nos cuesta o le cuesta o no le cuesta a usted hacer lo que el Señor quiere? ¿Le cuesta o no? Sí, pues nos cuesta. Son decisiones que tomamos, ¿verdad? Y que de repente, y el mundo o nosotros sin el Señor, si nos va bien en las cosas, ¿para quién es la gloria? ¿Ah? Para nosotros, ¿verdad? Cuando dicen, no, si a mí me va bien, es que soy súper inteligente, es que soy esto, que soy lo otro, soy el mejor preparado. Pero en el Señor nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros ahora es para agradarle a Él con nuestra vida. No es para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarle al Señor. Mire, hay una versión que se llama la Nueva Versión, y permítame leerle, que está en Nueva Versión Internacional de la Biblia, y dice, mire estos dos versículos como dicen aquí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice una manera como un poquito más que podamos entender mejor, que es nuestra adoración espiritual al Señor, ¿verdad? Que ahora no solamente mi alabanza con mi voz, sino también con mi persona, ¿verdad? Que ahora yo alabo al Señor con mi obediencia a Dios, a lo que Él espera de mí. Antes, nosotros decíamos, antes era libre yo porque hacía lo que quería, pero éramos esclavos de nuestras propias personas, ¿verdad?, del pecado que nos hacía caer fácil. Hoy día luchamos contra eso. Y por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, no se conformen. La palabra conformar la busqué y dice así. Dice que conformarse, dice, a este mundo es adaptarse, acomodarse, resignarse, amoldarse, doblegarse. Eso es lo que espera el Señor que nosotros no hagamos, ¿verdad? Que ni nos conformemos a qué. Dice, no se conformen a este mundo, porque estamos viviendo ahora un proceso en esta vida cristiana, primero en nuestro interior con Dios. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador, empezó algo interno en su vida, ¿verdad? Empezamos a conocer de Dios de verdad, ¿verdad? Empezamos a conocer quién era Dios para nosotros. Empezó a haber una transformación dentro de nuestra vida. Y algunos se quedan ahí, no, si yo creo en el Señor. ¿Cuántos le dicen a usted, no, pues si yo creo en Dios? A mi manera. Y dicen así, ¿cierto? Yo creo en Dios a mi manera. Pero sus personas, ¿verdad?, todavía no están creyendo en Dios porque no hay transformación en sus vidas. Solamente está Dios para sus necesidades, ¿verdad? Para decir, no, si yo creo nomás en Dios, a mi manera. Me levanto todos los días y le doy gracias, ¿verdad? Pero nada más. Siguen en su vida con sus razonamientos, ¿verdad?, con su amolde a este mundo, a esta sociedad, pero no pasó de ahí. Pero espera el Señor de nosotros, ahora dice, os ruego por la misericordia de Dios, ahora que sus vidas, sus cuerpos, sus personas, ahora estén en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y que le alabemos con eso. Ahora con el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cada uno de ustedes, ¿verdad?, de nosotros, sabe qué cambio el Señor está haciendo en su vida. ¿Cuál nosotros hemos estancado
y cuál le hemos permitido al Señor que haga. Cuando nosotros conocemos de Cristo y Él ha salido al encuentro de nuestra vida, hace muchas cosas que yo no pensé que iba a hacer. Hay personas que el Señor sana, libera de alguna enfermedad, de algún vicio, la sacó así. Y para mostrarnos que Dios es amor, poderoso Dios. Pero ahora en este proceso que estamos, ¿está en ese proceso? ¿Está seguro? ¿Está seguro, hermano, que está en ese proceso? En esa buena obra que el Señor está haciendo en usted, ¿verdad? Ahora debe haber un cambio. Tiene que haberlo. ¿Y quién es el que tiene que ser no un espectador de afuera, sino un testigo de su propio cambio? ¿Quién? Nosotros mismos, yo, ¿verdad? Yo tengo que ser mi propio testigo porque yo sé las cosas que hay en mi corazón y las que aún no me doy cuenta, ¿verdad? Dios las trae a nuestra memoria. Entonces ahora Él espera que yo no viva como el mundo vive, ¿verdad? Sino que ahora como el Señor nos va enseñando. Y esas son nuestras luchas que vamos a ganar con el Señor o vamos a perder solos, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, Él está ahí para ayudarnos. Por eso que nos dice, no se conformen, ¿verdad? Nos amolden. ¿Nos amolden a qué, verdad? Dice, no nos conformemos a este mundo. Dice que no vivamos al estilo, al sistema de criterios, actitudes de nuestra sociedad. No dice que salgamos del mundo, porque vamos a estar ahí, ¿verdad? Tendría que estar solo en su casa. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo gana sus cosas? ¿Cómo manda a los niños al colegio? Si tiene que estar ahí solo. No, no dice eso la palabra del Señor. Ahí en Juan capítulo 17, en el versículo 15, la oración de Jesús, mire qué importante que es, ¿verdad? Como el Señor nos enseña a lo que se trata. Juan 17, versículo 15, leemos, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínense, Cristo Jesús haciendo esa oración por usted y por mí, ¿verdad? No les digo que se vayan, ¿verdad? No les ruego que los quite, sino que los guarde del mal, porque vamos a estar en este mundo. No son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, ¿verdad? Entonces dice que aún el Señor Jesús oraba para que nosotros seamos guardados del mal, porque Él nos conoce y sabe, ¿verdad?, que nuestra naturaleza no nos lleva a hacer las cosas del Señor. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Una vez aprendimos que Él nos ha ofrecido su naturaleza, ¿verdad?, espiritual para que esté en nosotros, para que ahora vengamos a hacer lo que el Señor espera, porque eso va a ser bendición también para nuestras vidas. Hoy día, ¿verdad?, el mundo vive su propia forma y que a usted le dice, ven, eres libre, haga lo que quiera, ¿verdad? Hoy día vemos a nuestros hijos, a los niños, que les dicen a los 14 años, ¿qué quiere ser usted? ¿Qué quiere ser? ¿Cuántos niños a esa edad? ¿Usted sabía lo que quería a los 14 años? No, ¿verdad? No teníamos idea qué queríamos. Hoy día quería hacer una cosa, mañana queríamos ser otra. Y hoy le dice, ya, ¿no quiere ser esto? Bueno, sea la otra cosa. Esa es la libertad del mundo. Y el Señor nos dice desde la creación lo que Él hizo, que no hay más. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué creó? Varón y hembra, dice, los creó. Entonces esos son nuestros paradigmas hoy día. Y sabe que me llevé una gran sorpresa. Yo he visto en todas las cosas que el Señor creó la diferencia que hay entre los dos, hembra, ¿verdad?, y macho. Y un hermano me trajo del campo
bueno, de las gallinas del campo, huevitos de regalo. Y él estaba muy preocupado, dice, porque estaba guardando los huevitos de pollita para que salieran pollitas, pues, no tener tantos gallos. No tenía idea que existían diferencias entre eso. Y me dijo, mire, este huevito que es más redondo es de pollita. Y este alargado, que es como, yo los veía, pero no, yo decía que era como producto de que eran distintos nomás. Pero él me dijo, no, me dice, el redondito, el más redondito es de pollita y el alargado es de gallo. Hasta en eso hay una diferencia, que no tenía idea que existían. Me dijo así, y claro, vi hartos huevitos, las que más hay eran de pollita. Los menos eran, y hasta aquí en la sociedad vemos que hay más mujeres, ¿verdad? Que algunos dicen en el mundo que por cada hombre hay 7 mujeres, y algunos han agarrado eso, ¿verdad? Literal, ¿no es cierto? Tengo esta libertad. En la antigüedad, al hombre que podía tener 2 esposas, como en el tiempo de Ana, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió esa mujer por la otra? Pero hoy día el Señor dice, no, pues, cada uno tendrá su propia esposa. Atractivo lo del mundo, ¿verdad? Pero lo que Dios me dice es otra cosa. Cuesta hacer esa parte, pero es lo que debo hacer. ¿Quién me va a ayudar? Dios. Cuando los dos son, ¿verdad?, cristianos, se tienen que apoyar aún en esas circunstancias para que su matrimonio no funcione o sí funcione, sino que esté como Dios espera. Por eso que hablaba la semana pasada, honroso sea el matrimonio, ¿verdad? Para esas personas que juraron delante de Dios, ¿verdad?, guardarse el uno para el otro. Y por tanto, dice la palabra del Señor, el hombre dejará a sus padres, ¿verdad? Y se unirá a su mujer ahora para que sean uno, ¿verdad? No es su media naranja, porque yo me he fijado, partí la naranja y ya no es igual una de la otra, porque cambia un poco, ¿verdad? Sino es lo que el Señor puso a mi lado, para que nos honremos unos a otros. Y se salió el ojo para otra, cambiamos con los años. Eso es irremisible, ya no es esa mujer, ese hombre de la juventud, pero yo debo ir respetando cada una de esas áreas de esos tiempos con Dios, ¿verdad? Para que nosotros adjudicamos ahí, ¿verdad?, el enamoramiento, ¿verdad?, que ya se acabó, dijo, se acabó el amor, como de ese estado del enamoramiento, pero queda el amor, que es el que Dios me expresa que yo debo tener, ¿verdad? Ese amor sacrificial. Ese amor que lo perdona, ese amor que lo cree, ese amor, ¿verdad?, que Dios instala en nosotros. Entonces, el mundo me dice eso, pero mi fe ahora con Dios me dice que yo debo tener en honra mi matrimonio. Y esa es una parte que el Señor espera que cada uno lo está haciendo. Entonces el Señor nos dice que no quiere que salgamos de este mundo, ni tampoco que huyamos de la compañía de la gente, porque dicen, no, yo me aparto de todo eso. No, el Señor me dice, no hagas lo que ellos hacen, ¿verdad? No hagas lo que ellos hacen. Estás en medio de ellos, pero no hagas eso. No eres el más aburrido de todos, no eres el más alegre, eres el más gozoso, porque sabes de dónde viene lo que tú has recibido en tu vida, lo que nosotros nos ha dado. Debería tener gozo del Señor. No alegría y dices, ay, qué pena. Qué pena que como yo, cristiano, no pueda tomar como ese, no pueda fumar como ese, no pueda tener la vida como termina en la noche como ese. Hermano, tenemos una vida mejor. No estamos presos de esas cosas. Hay gente que no sabe dónde paró después de hacer todo lo que hizo, se borró su mente de tanto, ¿verdad?, que le echó a este cuerpo. Pero hoy día el Señor nos hace sabios a nosotros, de cómo Él quiere que vivamos la vida y seamos responsables de nosotros, ¿verdad? Y de eso debemos estar gozosos, ¿verdad? Y presentarle al mundo que nosotros estamos gozosos en el Señor y que la vida que llevamos no es aparte para vivirla mal, sino todo lo contrario, gozar de los momentos, ¿verdad? Participar, compartir, pero no como el mundo lo hace, ¿verdad? Sino más bien dice, y sabe que sí dice la Biblia, mira, 1 Corintios 5:9 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano,
fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o ladrón, dice, con el tal ni comáis, dice. Porque si aún ahora siendo creyente, recibiendo de Dios, de su palabra, su entrenamiento, su palabra que va haciéndonos comprender lo que Él espera de nosotros, no lo hacemos, estamos dañándonos unos a otros. ¿Por qué ha pasado, hermano? Pasa que ese que viene al Señor, pero que todavía no le ha conocido de verdad, ¿verdad? Lo lleva, dice, hermano, un poquito del Señor y un poquito de afuera, ¿qué mal nos hace? Pero Dios nos ha enseñado que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces nos vamos aprendiendo del Señor. Entonces hoy día tomamos la decisión como hijos de Dios, no haré eso. No, porque el Señor no quiere que yo haga esta. ¿Y sabe qué me llama la atención? Los hombres de Dios que tomaron esas buenas decisiones. Dígame el nombre de alguien del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que haya tomado buenas decisiones y no compartió aquellas cosas. ¿Alguien sabe de algo? Va corriendo. Daniel dice. Carlito, a ti te miraba, tú estabas ahí con la cara de decir algo, no te escuché nomás. Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? No contaminarse. Él venía del pueblo de Dios. Él venía donde de allá se lo robaron para traerlo a este otro lugar. Pero él mantuvo la enseñanza que traía, su fe, y no quiso contaminarse, porque sabía a quién quizás habían ofrendado esas comidas que comía el rey, que no solamente era la ofrenda de esas comidas, sino todo lo que traía. ¿Sabe lo que eran las comidas del rey? Eran orgías. Y de eso se mantuvo. ¿Qué prefiero comer? A mí, deme legumbres nomás. ¿Ah? ¿Lentejita? ¿Lentejita? Deme lentejita nomás. Yo con esto estoy bien. Agüita y lentejita, démosle nomás. Me privo, ¿verdad? Me privo de esas cosas. ¿Habrá sido fácil para Daniel y sus amigos? No, hermano. Fueron las circunstancias más fuertes de su vida, pero se mantuvieron ahí. ¿Cuál fue el resultado? No había nadie mejor que ellos. José, su circunstancia como creyente, como hijo de Dios, tampoco fue, ¿verdad?, buena. También él podría haber dicho cuando la mujer de Potifar se fijó en él, no estoy en mi parte, yo he sufrido, porque a veces nosotros decimos, si he sufrido tanto, pues, ¿para qué seguir sufriendo? Si aquí la tengo la papita aquí con esta mujer al lado. Pero lo que más me llegó a mi corazón, que él dijo, antes que faltarle al marido de esa mujer, fue, ¿cómo yo le haría este gran mal a Dios? Pues lo que más le importó, ¿cómo voy a hacer este mal a Dios? Y él había sido vendido por sus hermanos, casi muerto por sus hermanos, ahora seducido por esa mujer, pero él tomó esa decisión. Y es lo que Dios espera de nosotros, frente a cada una de las circunstancias que nos toque vivir. Y no le echemos la culpa al diablo, hermano. Porque a veces decimos, una vez me contaba alguien a mí, me decía que el diablo estaba llorando ahí a la orilla de la calle. Y le preguntan, ¿y por qué lloráis? ¿Por qué estás llorando? Y le dice, es que los evangélicos me echan toda la culpa a mí. Cuando nos dicen, de tus propias concupiscencias eres tentado, de lo que hay dentro de tu corazón. Por eso siempre le enseñamos la palabra del Señor que nos dice, declárale al Señor todo lo que hay en ti, sin esconderle nada. No te conocerá el Señor, no querrá sanarte, no querrá sacarte esas cosas, pero hoy día tengo que declararlas delante de Dios. Esto es lo que hay en mí, Señor. Por estas cosas soy vencido, ¿verdad? Entonces, digámosle, Señor, estas cosas están en mí y a ti no te agradan. Por eso que hablamos hoy día de esta voluntad del Señor. Y nos dice el Señor que debemos hoy día vivir una vida como estamos en Cristo el Señor hoy día. ¿Quién está en Cristo el Señor? Amén, ¿verdad? Y nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron. Diga, hermano, las cosas viejas pasaron.
Diga de nuevo, las cosas viejas pasaron. Todo lo que el mundo me ofrece, ¿verdad? Mis cosas de antes pasaron. Porque aquí dice todas. Diga conmigo todas. Todas, hermano, son hechas buenas, nuevas. Todas son hechas nuevas. Es un proceso continuo hoy día de transformación. No es tan interno, sino ahora es externo. Se va a mostrar hacia afuera, porque así nos dice, no se conforme, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy día sí tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida, que nos hace ver, ¿verdad? Para que nosotros hoy día podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena la voluntad de Dios, que es agradable y además que es perfecta. Es un cambio, un proceso de cambio con una actitud de actividad y práctica diaria. Eso es lo que espera el Señor. Aprendo hoy y lo practico. Aprendo mañana y lo voy practicando, ¿verdad? En 2 de Corintios, en el capítulo 3, 2 de Corintios 3, en el capítulo 3, en el verso 18, dice que nosotros somos testigos de esta transformación. ¿Qué dice? 2 de Corintios 3, verso 18, 3, 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo soy testigo de mi propia transformación, ¿verdad? Cuando digo, Señor, no me lo hubiera imaginado nunca que usted me libró de estas cosas. Cuando yo soy testigo, ¿quién me va a quitar a mí ahora que yo crea en Dios, que vea el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas? Por eso que el Señor nos dice, con tu propia vida vas a hacer un sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Con tu propia vida vas a entender lo que yo quiero que esté en ti, lo que yo quiero que tú dejes, ¿verdad? Con tu propia vida, como si tú te miraras en un espejo, vas a ver la gloria del Señor. ¿No se siente gozoso, hermano, cuando el Señor ha cambiado cosas en su vida? Ha sacado cosas de su vida de raíz. Cuando usted deja que el Señor la saque de raíz, muchas veces es un proceso que nos duele, ¿verdad? Que no es algo que queramos hacer, porque muchas veces las cosas que vivían nos tenían presos, ¿verdad? Nos tenían ahí subyugados a esas cosas. Pero cuando el Señor las quita de nosotros y las saca de raíz, ¿cómo nos sentimos gozosos con eso? Y seguir buscando, ¿verdad?, del Señor esas cosas. Entonces nos dice aquí la palabra del Señor, somos testigos de esta transformación que solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Por eso aquí nos dice, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, ¿verdad?, que viene mediante la búsqueda de Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, del estudio de ella, no solamente del quedarse con lo que escuchamos aquí, sino de búsqueda propia de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos quiere decir y hablar, constante, meditando la palabra del Señor, constantemente, para comprenderla, para poder entenderla. Es lo que espera el Señor en nosotros. Y que nos dice ahí en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿verdad? ¿A fin de qué? Dice. Leamos ahí Colosenses, está todo cerquita aquí. Corintios, Colosenses está después de los Filipenses. Colosenses capítulo 1, verso 28. Y nos dice aquí, mire, leamos el 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, a quienes amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es un trabajo, ¿verdad? Lo que produce el Señor en nosotros. Una lucha constante, ¿verdad? Pero de todas esas, el Señor nos saca victorioso cuando nosotros estamos en ella, le creemos y podemos vivir esa transformación primero ahí de nuestra mente. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, verso 2, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, pues hermano, en nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que no se nos ocurra, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que espera el Señor ahora, que con una mirada nueva, una mentalidad nueva, una forma de pensar nueva que ahora tenemos en Cristo. Entonces, si queremos obrar con sabiduría, ¿verdad? Para que nos vaya bien, dejemos de actuar con ligereza. Pues, ¿verdad? Así tomamos decisiones de las que luego tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que acceder a Dios ahora, a buscar su dirección. Él nunca se equivoca, ¿verdad? El único que no se equivoca. Y escoge lo mejor para nosotros. Así que creerle a Dios y confiar en Él es sin dudar lo mejor que podemos hacer. Por eso que hoy día buscamos, ¿verdad? Y aseguramos que nosotros vamos a buscar la voluntad de Dios. Pensé que decir, amén, aquí estamos, hermano, buscando la voluntad de Dios. Por eso estoy en esta mañana en la escuela. Aunque hacía frío, me levanté igual para venir a la escuela dominical porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Los Salmos, en el 143, en el versículo 10, nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces tengo que decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque en mí está el hacer la mía. ¿Quién no quiere hacer su voluntad? No, pues, es que así la cosa, ¿verdad? Y después, si nos va mal, le echamos la culpa, igual que a Adán, la mujer que me diste, tuvo la culpa. Mi marido, le dije, pero él tuvo la culpa. Y hoy día nos seguimos echando la culpa a unos a otros, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, no, pues, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, ¿verdad? Entonces, y tu buen espíritu me guíe a una tierra de rectitud, a ir haciendo lo bueno. Como buen padre, Él quiere no castigarnos, hermano, no que vivamos nuestras consecuencias, sino que en la obediencia a Dios vivamos la bendición de Dios, para que nos vaya bien. La palabra buena viene del griego ágatos, que significa que algo siendo bueno en su carácter es beneficioso en sus efectos. Si Dios, la voluntad de Dios es buena, porque en sí es buena, pero además es beneficioso en los efectos que tiene para nosotros cuando buscamos la buena voluntad de Dios. Es agradable, y agradable significa que es satisfactorio para nosotros en todos los aspectos. Dios sabe que nos agrada. ¿Sabe el Señor? ¿Sabrá lo que a usted le agrada y lo que a mí me agrada? Sí, pues. Y además dice que de acuerdo a esto, Él escogerá lo mejor. No debemos temer confiar en Él, pues nos conoce mejor que nosotros. El Salmo, que es uno de mis favoritos y se lo he contado, 139, dice de la forma que Dios nos conoce. Léalo, hermano. Léalo y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que no hay nada que Dios no conozca de usted. Nada. Entonces, por eso yo tengo que buscar esa voluntad de Dios que es agradable además, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, que nos va a dar al Señor lo mejor para nosotros,
cuando buscamos su voluntad, que ya es buena y es agradable. Y además es perfecta. Perfecta viene del vocablo griego telión, que significa la capacidad para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Con esto podemos entender la verdadera y perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando buscamos hacer su voluntad. Y que el salmista lo entendía bien. Señor, por favor, le decía, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿verdad? Se puede confirmar y se lleva a cabo con algunos propósitos en nuestra vida. Y lo primero es morir a nuestra voluntad, ¿verdad? Aún como hijos de Dios, ¿le gusta a usted hacer su voluntad o la de Dios? Seamos sinceros. Le decimos, bueno, Señor, yo te voy a servir de esta manera. ¿Ese es buscar hacer la voluntad de Dios o la suya? La mía, ¿verdad? Y muchas veces decimos, Señor, yo te voy a servir en esta manera. Estamos igual como aquellos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Pero es a la manera de Dios, porque Él nos conoce mejor que nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir muriendo a nuestra voluntad. Juan, en el Evangelio de Juan, nos enseña Jesús mismo. Mire lo que dice el capítulo 6, en el versículo 38. Juan 6, 38. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. ¿Lo encontró? Dice así, porque he descendido del cielo. ¿Para qué dice el Señor Jesús? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Se está escuchando mucho fuerte. Entonces, si el Señor Jesucristo mismo dijo, y Él lo hizo, ¿verdad? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el Señor Jesús hizo eso con su Padre, ¿qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Hacer su voluntad. ¿Por qué es tan tímido para decir, diga fuerte, hacer su voluntad, Señor? Lo estoy declarando, lo estoy afirmando, me estoy poniendo en eso, ¿verdad? Porque Dios sabe qué es lo que hace bien para cada una de nuestras vidas. Aún sigue diciendo Juan 4 en el versículo 34, en el versículo anterior, ¿verdad? Donde leímos, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el Señor les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Verdad? No, estoy equivocada. En el capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, en el versículo 34. Ahí sí. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Verdad? Aún la comida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Y ahora en Mateo, en el momento más difícil, ¿verdad?, que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, en Mateo en el capítulo 26, en el capítulo 42, al final ya de su ministerio, ¿verdad?, cuando ya iba a ir a la cruz nuestro Señor, dice en el versículo 42 del capítulo 26, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Verdad? En los momentos más difíciles, ni aún así, el Señor, ¿verdad?, dejó de hacer la voluntad de su Padre.
Entonces lo primero, ¿verdad?, para ir nosotros entendiendo y confirmar su propósito en nuestra vida es dejar de hacer nuestra voluntad y lo que nos enseña Jesús a través de su ejemplo. Segundo es buscar consejo a través de su palabra. Mire que dice el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En este salmo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? A través de la palabra del Señor. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tu dicho, tu palabra, tus preceptos, para no pecar contra ti. Lo tercero es dejar que Dios ponga el deseo de hacer su voluntad en nosotros. Y ahí nos dice y nos corrobora esto en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 7. Filipenses 4, 7 dice así: que en los momentos difíciles, ¿verdad?, cuando tenemos que enfrentarnos a las cosas, Dios pone paz, ¿verdad? Para que no nos cueste tanto, hermano, para que no suframos tanto. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vengan todas esas cosas, pida la paz de Dios. Señor, necesito su paz. Aunque no la entienda, Señor, la necesito hoy, porque se guardará mis pensamientos, guardará mi corazón en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque dice que ahora en el tiempo de la gracia, nosotros no necesitamos pecar para ser castigados. Porque ahora, ¿verdad?, antes de que hagamos las cosas, Dios nos enseña. ¿Verdad? Antes, ¿verdad? Porque las cosas las maquinamos, ¿dónde? Ahí en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Verdad? Ahí pensamos las cosas. Entonces, por eso el Señor nos dice: pidan la paz, para que busquen, ¿verdad?, esa voluntad de Dios. Dejar que Dios y buscar que en Él ponga la paz en nuestros corazones para poder ejercer y confirmar su voluntad en nuestras vidas. Y por último, permitir que de acuerdo a su palabra, las circunstancias de nuestras vidas giren en torno y a favor de su voluntad. El Señor nos dotó de voluntad, de la capacidad de decidir. Ya busquemos los últimos versículos en Efesios 5:17, ahí al ladito de los Filipenses, 5:17, donde el Señor nos dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, y nos pone un ejemplo: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, hay pelea, hay discusiones. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hablen entre vosotros con salmos. Dirían: ay, ¿cómo a la iglesia vengo y más encima allá afuera a hablar con salmos, con cosas? Pero hay palabra de Dios siempre, que nos hace bien a uno a otro. Dice, con cántico, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para no permitir que cosas vengan ahí a nuestra mente o a nuestro corazón. Y por último, Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y el último versículo, Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántas veces hemos aprendido del Señor esto? Que cuando usted haga una oración de petición por algo, diga, Señor, en tu voluntad, porque Él conoce mejor que nosotros. Decíamos recién que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él conoce más allá de nosotros. Entonces tenemos que confiar plenamente en la búsqueda de su voluntad. Y diciéndole, Señor, enséñame
¿verdad? Para que no nos conformemos, hermanos, a los rudimentos de esta tierra, de este mundo, de nuestra sociedad, del sistema, sino a lo que el Señor nos enseña como hijos de Dios. Así que ayúdenos al Señor para buscar su voluntad. Y así es una forma, como nos decía el hermano Salo la semana pasada, de defender nuestra fe. Yo lo hago porque el Señor es lo que quiere que yo haga. Es lo que me ha enseñado. Son los mandamientos de Dios para mi vida. El mundo me dice esto, pero Dios me dice esta otra cosa. Quiere el resultado de Daniel, quiere el resultado de José, quiere el resultado del apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo hoy día vive en mí. Él me guía, Él me cuida, ¿verdad? Su Espíritu Santo, que está en mí, me aconseja, me guía todos los días, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere que nosotros esté.